Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Sobre el tema, preguntar, ya se aclaró la cantidad de concesiones y de hectáreas que representan y la ubicación. ¿Podría profundizar más en qué beneficia todo esto el que se regrese? Las áreas naturales protegidas, obviamente se estaría entrando en esta protección ambiental, en esta continuidad de cuidar nuestras áreas verdes, pero en las demás, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuál es la importancia para el país de este momento con este regreso de concesiones? ¿Quieren comentar usted? Bueno, tiene muchas implicaciones importantes. Me parece la primera es evitar la especulación, porque muchas de esas concesiones, como ya lo explicó Fernando, estaban o fueron concedidas a particulares, en muchos casos, con el solo propósito de especular. Y finalmente eso compromete pues un número importante de hectáreas. No tiene por qué ser así. ¿Por qué tendría que concederse una concesión para especular? Si vas a invertir, bueno, es una cosa, pero si vas a especular, ¿por qué se va a hacer? Pues claro que no. Entonces, ese es un primer efecto que me parece muy importante. El segundo, muy importante, es la recuperación de concesiones sobre áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque si no las recuperas, pues finalmente cualquier día puedes encontrarte con que empieza a haber alguna actividad en áreas naturales protegidas que están determinadas como tales porque son recursos importantes para el mantenimiento, protección de los ecosistemas del país. Recordar que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Entonces no tiene por qué haber concesiones en las áreas naturales protegidas. Eso fue algo que nos subrayó mucho la presidenta desde que llegamos al gobierno. Por eso se hizo una revisión vía satelital con apoyo del Servicio Geológico Mexicano de cuáles están en áreas naturales protegidas. Entonces, esos son más de 200,000 hectáreas, es mucho. Nos va a ayudar muchísimo para proteger adecuadamente esas áreas naturales protegidas y finalmente también para proteger recursos hídricos que el país necesita a futuro, porque si dejas la concesión, como te decía yo, pues finalmente legalmente cualquier día te amaneces con la novedad de que hay alguna actividad ahí. Entonces tiene todas esas implicaciones que creo que son muy importantes. ¿En qué sexenios fueron entregadas estas concesiones? ¿En qué sexenios se entregaron estas? Pues yo creo que son varios sexenios, ¿no? ¿Desde cuándo sería? De la época de Calderón son el mayor número. Pero si quieres lo detallamos y lo proporcionamos para que lo tengas con precisión. Muchas gracias. También quisiera preguntar, presidenta, sobre el tema de los llamados minerales críticos. Se ha, me parece, dado información de todo tipo e incluso especulado al respecto sobre los acuerdos que pueda haber o que se estén planteando tanto dentro del marco del propio TEMEC en torno a esto, minerales críticos en concreto, y también con cómo se maneja esto, incluso se está manejando a nivel mundial, dada la importancia para la economía. Si pudieran precisar más, ya que es un tema estratégico para el país, presidente. Sí, ahora le paso la palabra al secretario de Economía, pero es muy importante algo. Las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Ahora podemos explicar qué es minerales críticos, pero eso no está a ninguna negociación. Eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro para todos. Entonces no estamos cediendo nada a nadie. Eso es muy, muy importante que se considere. Y le paso la palabra a Marcelo sobre esto. Gracias, presidenta. Bueno, primero debo decir que México ha estado participando en el tema de minerales críticos en muy distintos foros y con muy diferentes países. Desde, por ejemplo, el año pasado se publicó el reporte del secretario general de la ONU, de un grupo de trabajo especial que se preparó para el tema de minerales críticos para la transición energética. ¿Dónde están esos minerales críticos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué propuesta multilateral hay? Eso está publicado.
En otras instancias de las Naciones Unidas también el año pasado dimos nuestro punto de vista, nuestra opinión. Y recientemente, lo más reciente es que nos invitó Estados Unidos a participar en un equipo de muy diversos países, ahora te digo cuáles, para reflexionar sobre los próximos 60 días, sobre qué podemos hacer en conjunto para llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales críticos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque evidentemente en el escenario que tienes de competencia geopolítica, nosotros tenemos que ocuparnos de garantizar el suministro de minerales críticos para México. La instrucción que tengo es esa. ¿Por qué razón? Pues porque nos faltan muchos minerales. A futuro cada vez van a ser más importantes. Ejemplos: no tenemos titanio, no tenemos cromo, el aluminio. Ahora le voy a pedir a Flor, si me autoriza la presidenta, que nos explique, pero muy brevemente. Entonces no se trata de nosotros asistir a reuniones, porque hemos estado en diversas, donde digamos, oigan, nosotros queremos colocar nuestras reservas de minerales, sino lo que queremos es participar, ser parte para garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro. Y que si se están tomando decisiones o propuestas, pues podamos dar nuestra opinión. O sea, no ser pasivos en este tema, que es un tema muy relevante. Entonces estamos en Naciones Unidas, hay otro grupo de trabajo con América Latina e Iberoamérica, hay otro grupo de trabajo con los países como India. Ayer tuve reunión con el embajador. La semana que entra recibimos a Canadá, viene mi contraparte con un número muy grande de empresas, más de 300, y uno de los temas es sobre minerales, otro es sobre industria automotriz, acero, en fin, hay varios temas, minerales críticos. Ahora, con los Estados Unidos, que se nos invitó a un diálogo que va a durar, o se planteó que durase 60 días. Mañana vamos a tener una primera conversación con otros países. ¿Quiénes participan? Canadá, India, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, diversos países. Seguramente eso se va a ir ampliando. Y bueno, ya a partir de mañana pues nosotros presentaremos nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que haya estabilidad y certidumbre y respeto en el ámbito multilateral para garantizar el suministro. Porque también podemos ir a un mundo en donde te amanezcas con que quien produce uno de los minerales que necesitamos diga pues ya no está disponible. Así que buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos. Ahí tenemos dos caminos. Uno, no participar, ser espectadores, lo cual sería un grave error. El otro es sentarnos en la mesa, en diferentes mesas, y defender la postura mexicana, que esencialmente es esta que te estoy comentando ahorita. El plan de acción al que se refiere esta invitación que nos hizo Estados Unidos dice claramente: los participantes, de conformidad con sus respectivas leyes, eso es algo que México puso, y con base en el respeto mutuo de su soberanía. O sea, nosotros en todas las mesas a las que vayamos, sea de la ONU, Iberoamérica, bilaterales o multilaterales como esta invitación, ese es el principio que nos va a guiar, que es la instrucción que tenemos de la presidenta. Entonces, les iremos informando qué se habla sobre esto. Al día de hoy, me dijo la presidenta, publica exactamente cuál es el plan de trabajo, es este, el que se publicó, y así vamos a manejar todo con absoluta transparencia. Desde luego no haremos ningún compromiso que pueda estar en contradicción con nuestras leyes o la Constitución. No es la idea, ni lo haríamos, y menos es la instrucción política que tenemos. Entonces, el propósito es entonces participar, dar nuestro punto de vista, procurar que el orden multilateral que está moviéndose. Te pongo otro caso. Vamos a tener la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Tiene que ver con eso también. Va a ser en Camerún. Porque la Organización Mundial de Comercio se va a rehacer. ¿Qué instrucción tenemos de la presidenta? Pues asiste para darle el punto de vista de México. Uno de los temas, minerales críticos. Las reglas del comercio. Entonces, estamos en un momento de grandes cambios y México tiene que hacer valer su voz y sus intereses legítimos. Entonces vamos a estar participando en todos estos procesos e informando a la opinión pública abiertamente
qué es lo que está ocurriendo, qué se propone, qué quiere México, qué busca. Y si ustedes me permiten, para coadyuvar a la información sobre esto, Flor, a lo mejor sería bueno que informaras qué son minerales críticos para México, cuáles son, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Si me autoriza, por favor. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas. Los minerales críticos tienen una definición internacional, son aquellos minerales que son importantes para la economía de un país, para su desarrollo tecnológico, para su electrificación, para esas cadenas de valor que son importantes para un país. Y los críticos tienen la característica de que es probable que se disrumpa o se interrumpa el suministro en alguno de los puntos. Existe ese riesgo, entonces por eso le denominan críticos. Una de las condiciones de la criticidad de un mineral es que ese país lo tenga como recurso natural, que lo pueda extraer de manera económica, o si lo importa, que lo importe de un país que no le vaya a cortar el suministro, al menos a corto plazo, o lo importe de algún país que a lo mejor esté en guerra, que tuvo una inundación. Ahí hay un riesgo de que ese suministro se pueda interrumpir, por eso le llaman críticos. Entonces, esto se tiene que hacer una evaluación con muchos factores y por eso cambia los minerales críticos de un país a otro. No es la misma condición la que tiene México, que por ejemplo tiene cobre, plomo, zinc, plata, oro, varita, muchas cosas que somos privilegiados como país, pero otros no lo tenemos. Estos que tenemos nosotros y que incluso pudiéramos exportar a otros países no tienen esa categoría. Sin embargo, aquellos que no contamos con ellos o que su proceso es muy costoso, como se estaba hablando de litio, en este punto todavía es crítico porque no lo disponemos y lo tenemos que importar, y entonces al no contar con él, siempre ese riesgo de la falta del suministro es lo que le da esa criticidad a ese mineral en específico. Muchas gracias. Bueno, de los minerales que nosotros no tenemos, porque no hay un marco geológico, porque no pudiéramos todavía tener un proceso metalúrgico que sea económico en su extracción, pues está, por ejemplo, el litio en primer lugar, porque no tenemos el proceso, está el níquel, está el cobalto porque es escaso, está el aluminio, no tenemos marco geológico para el aluminio, el cromo, germanio, iridio, paladio, platino, tantalio, titanio y vanadio. Son los que hemos visto que nuestro país importa prácticamente al 100% del consumo en la industria que se está aplicando. Entonces, esta dependencia total hace que ese mineral se pudiera volver crítico en algún momento. Muchas gracias. Con su permiso. Solo adicionar algo, si me permite, muy brevemente sobre esa lista que está ahí. Entonces, por eso es importante, y nos dio instrucciones la presidenta, que participemos en todos los aspectos, en foros o espacios multilaterales, porque como pueden ustedes observar, tenemos una lista importante. Por ejemplo, aluminio. Toda la industria automotriz depende de aluminio. Hay muchos de los que ahí se enumeran, que tenemos identificados, pues que no los podemos producir en México. Entonces, por eso tenemos que estar en todos los foros y defender nuestros puntos de vista y garantizar para nuestra industria que podamos tener ese suministro. Y luego del lado derecho tienes en donde son nuestros fuertes. Como ustedes podrán observar, está varita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, manganeso, plata. Obviamente somos el primer productor mundial, plomo y zinc.
Eso sería como los puntos fuertes. Los 15 otros es donde no los tenemos que comerciar con los demás. Entonces, bueno, pues vamos a estar participando y les vamos informando, pero es importante que se tenga la lista para quienes nos están viendo. Cuando hablamos de minerales críticos son esos los que México, no son los mismos que otros países, porque quien tiene aluminio, evidentemente para ellos no es crítico el aluminio. Por ejemplo, Canadá, pues probablemente no está en su lista, pero en la nuestra sí, porque no lo tenemos. Y del otro lado son los que sí tenemos nosotros. Ese es el marco de nuestra participación hoy en el mercado mundial y vamos a todos los foros con esta lista. Gracias, presidente. Gracias. Presidenta, también preguntarle su opinión sobre que, de acuerdo a una información reciente que se ha publicado, México se ubica dentro de los 3 países dentro de la OCDE con mayor confianza en su gobierno nacional. En el gobierno, ya que el 54% de la población expresa confianza, a diferencia de los demás miembros que no llegan ni a 40% de su confianza con su gobierno. Y también hay otro dato por parte de INEGI, si me permite, es una encuesta en la que la percepción de la corrupción ha disminuido por parte de la población, ha disminuido esa percepción y ha cambiado hace un comparativo del 2017 al 2023, donde hay una caída de 91.1 a 83.1%, este cambio de percepción con respecto a la corrupción en nuestro país, frente obviamente al gobierno. Quisiera preguntar eso. Sí, ¿no traes más países? Nada más sacaste esos 3. A ver, ¿cuándo? Bueno, está en inglés, pero es confianza en los gobiernos nacionales. Australia es el más oscuro, es alta o moderada, ¿no? El azulito más claro, neutral, el anaranjado bajo y el guinda no sabe. Entonces, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es 40% de alto y moderada confianza. Australia, ¿qué será? 43 más o menos. Bélgica, pues por ahí se va. Estoy buscando México. México está acá. A ver, pásame el… O sea, el primero es Suiza, ¿no? Y el segundo, Luxemburgo. ¿Cuántos habitantes tiene Luxemburgo? Como 100,000, ¿no? 682,000 habitantes. No, Iztapalapa tiene 2 millones. Suiza, ¿cuántos habitantes tiene? $9 millones, como la Ciudad de México, sin su área metropolitana. Y luego México, 134 millones. Ganamos a Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia. Está bueno, ¿no?
Presidenta, y por último, el día de ayer que se han estado presentando la información respecto a la vacunación contra el sarampión, también se había comentado que se iba a proporcionar un link para la sí. vacunación. No sé, es importante para que la población Sí, claro que sí. sepa, y le agradezco me haya dado la palabra. Adelante, Gracias. Eduardo. Sí, muy buenos días y gracias por la pregunta. De hecho, quisiéramos aprovechar, Belmont, si nos ayudas, si les podemos platicar un poco cómo funciona esta plataforma. Primero que nada, antes de que nos pongan la plataforma, también importante, no solo pueden consultar los puntos de vacunación en esta página. Cualquier persona que no tenga acceso a internet, que le tenga un poco de miedo a cómo accederla, puede marcar al 079 y ahí la van a orientar. Le van a preguntar en qué entidad vive, en qué municipio está, cuál es el grupo de edad que quiere vacunar y le van a dar toda la información que también vamos a ver en esta página. Entonces también cualquier persona que no pueda, no quiera, prefiera por teléfono el 079. Pero los que sí queramos usar el internet, los que sí tengamos en un celular o en una computadora o en una tablet, primero que nada vamos a ingresar a la página dondemevacuno.salud.gov.mx, así de sencillo. Y arriba, si me ayudas, Belmont, lo primero que vamos a tener, esa es nuestra página, funciona tanto en computadora como en una tableta y en el celular. Podemos usarla como nosotros querramos. Ahora sí, nos metemos a la página. ¿Qué es lo importante y lo más fácil? Pues que naveguemos de acuerdo a nuestra entidad federativa. Entonces pensemos, por ejemplo, que vivimos aquí en el centro de la Ciudad de México. Escojamos en entidad Ciudad de México, CDMX, como viene ahí. Y después nosotros estamos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces podemos poner nuestro municipio, en el caso de la Ciudad de México, una alcaldía. Ponemos ahí Cuauhtémoc y salen todos los puntos. Vamos haciéndole zoom con nuestros dedos y, por ejemplo, si se acercan al centro de la ciudad, nosotros estamos aquí en el Zócalo, van a poder ver todos los puntos. Entonces, si le hacen clic a cualquiera, por ejemplo, este que está ahí abajo es el Gregorio Salas, debe ser, el hospital que tenemos aquí en el centro de la ciudad, les va a poner el horario, que si recargan la página va a estar, y los días que aplica la vacunación en este punto en la Ciudad de México. Tenemos 21,000 puntos en todo el país, centros de salud, hospitales, módulos de vacunación que ponen tanto las instituciones del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, como las entidades federativas que ayer platicamos con todos los gobernadores y secretarios de salud. El objetivo es que cualquier persona pueda encontrar dónde vacunar a su hijo, a su hija o a sí mismo en caso de ser de los grupos prioritarios. Quisiera reforzar el mensaje aprovechando, no solo para platicarles de la página, sino para reforzar cuál es la estrategia de vacunación que estamos siguiendo en este momento en nuestro país. En primer lugar, recordar, México tiene hoy una tasa de vacunación muy alta, que protege a la gran mayoría de los mexicanos. Por eso, aún siendo un país, como decía la presidenta, de 133 millones de habitantes, un poco más, tenemos hasta ahora un poco más de 9,000 casos en un año. ¿Por qué ha pasado esto? Porque estamos vacunados la gran mayoría de los mexicanos. Eso nos ha dado protección, que ha reducido la velocidad con la cual se ha movido el virus. Si no tuviéramos vacunación, estaríamos hablando de otra situación. Sin embargo, todavía hay un número importante de personas que se requieren vacunar. ¿Y cuál es nuestra prioridad como Gobierno de México y a los que les pedimos que busquen esa página, que se informen? Son los niños y niñas entre 6 meses de edad y entre 12 años. ¿Por qué son importantes? Primero, porque los chiquitos, los que tienen 6 meses, todavía no han tenido una oportunidad de vacunarse, porque el esquema de vacunación normal inicia a los 12 meses. Pero hoy que hay un movimiento de la transmisión del virus, pues es importante que se vacunen. En segundo lugar, porque son los que más veces, aunque sean más chiquitos, pues se pueden tener una enfermedad más grave. Entonces, en todo el país, estos 21,000 puntos que ustedes pueden encontrar van a aplicar la vacuna a los niños de 6 meses a 12 años. ¿Qué niños estamos llamando? Aquellos que no se han puesto ninguna vacuna, que todavía no les ha tocado o que por alguna razón u otra no se la han puesto, o aquellos que ya se pusieron la primera vacuna y pasaron más de 6 meses y no se han puesto la segunda. Si usted es madre o padre, tío, tía, abuela, abuelito de un niño en este grupo de edad o una niña y ya tiene las 2 vacunas, no se preocupe, su niño está protegido. Quienes estamos llamando a vacunar son los que no se la han puesto en ninguna ocasión o que no han terminado su esquema de vacunación. Son las personas que les pedimos que visiten este sitio.
Y la vacuna los va a proteger rápido, y no solo los va a proteger en nivel individual para que su niño o su niña esté protegido, sino nos va a proteger a todos para que el virus no encuentre cómo reproducirse. Luego, ¿a quién también le pedimos que use esta página? Tenemos 7 entidades federativas que tienen una tasa de transmisión más alta que las demás. Estos 9,000 casos que tenemos en México han ocurrido principalmente en 2 o 3 estados. Chihuahua, que ya se acabó prácticamente el brote, que fueron la mitad de los casos y que no tenemos ya una transmisión desde hace 3 o 4 meses. Y tenemos hoy algunos estados que sí tienen una transmisión más alta. Jalisco, la Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco. En estas entidades federativas también estamos pidiendo que las personas que tienen entre 13 y 49 años que no se han puesto la vacuna, se vacunen. Si ustedes ya se la pusieron, yo le pregunté a mi mamá hace algunas semanas si se acordaba cuando me la puse, si se acordaba, no se preocupen, están protegidos. Si no se acuerdan, si no se la han puesto, vayan. Pero no hay una razón, si ya la tienen, para ir a vacunarse inmediatamente. Estamos llamando a las personas que no se la pusieron en estas entidades federativas. Y así vamos a seguir avanzando. Hay que hacerlo con calma, con responsabilidad, no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a toda la comunidad. Cuando uno se vacuna, no solo evita que nosotros nos enfermemos, evita que los demás se enfermen, chiquitos y grandes. Y finalmente, porque es una pregunta que hemos oído, los que tienen 50 años y más, la mayoría de ellos en el país o se vacunaron o porque nacieron antes de la erradicación del virus y antes de los brotes fuertes de 1989, ya están protegidos normalmente tanto por la vacuna como por la infección previa. Por esa razón no son parte de este grupo prioritario. Esa es la razón. No se preocupen, no es por dejarlos fuera, es porque como ocurrió el sarampión en el siglo XX, la mayoría o les dio o se vacunaron en esa gran campaña de vacunación que ocurrió en el brote de 1989. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Perdón por la larga explicación, por la pregunta, pero por favor consulten la página para que estos dos grupos puedan acudir a vacunarse. Hoy hay que tener tranquilidad. Hay lugares donde estamos monitoreando muy bien el virus porque son lugares muy específicos de nuestro país y lo más importante es que las personas que no se han vacunado en estos dos grupos que les comento lo hagan. Pero si estamos vacunados, podemos estar tranquilos.